Regresamos aquí a pesos y contrapesos. Como les comentábamos en un inicio de pesos y contrapesos, precisamente el Banco de México elevó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, de 4,5 a 4,75%, y prevé el Instituto Central que la inflación general esté dentro del rango objetivo de 3% hasta el tercer trimestre de 2022 y no en el segundo como estaba previsto. Pero para hablar del tema tenemos en la línea a Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de CEIBanco. Siempre buscamos a los expertos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias. Buenas noches. Gusto saludarlos. Igualmente, Jorge, ¿qué señales vemos en la Junta de Política Monetaria de hoy del Banco de México, por favor? Bueno, es una decisión que ya la tenía muy descontada el mercado. Lo que hemos observado en las semanas anteriores son datos de inflación altos que nos hacen ver que seguimos pensando todos que es un fenómeno temporal muy provocado por el fenómeno de la pandemia, por esta reactivación de la economía, disrupción de varios procesos de producción, gran parte importada del exterior en materias primas. Pero lo que hemos notado es que ha sido más larga y más profunda de lo que quisiéramos ver, y entonces el mercado se ha anticipado a que Banxico tenga que hacer alguna medida para que no se le salga de control, porque sí han aumentado los riesgos de que se vaya este fenómeno inflacionario se pueda alargar más tiempo y afectar a toda la población. Jorge, muy buenas noches. Te saluda a Carlos Reyes, te saludo como siempre con mucho gusto. El Banco de México, en el comunicado que emiten esta tarde, habla también sobre problemas o algunas incertidumbre que genera los temas relacionados con la pandemia. Obviamente el tema de la inflación, pero también las condiciones monetarias, sobre todo el retiro de estímulos por parte de algunos países. ¿Qué tanto se vería afectado en las decisiones de política monetaria, las que restan para este año, estos aspectos, Jorge? Claro, Carlos, saludarte, por supuesto. La preocupación que todos tenemos es que los principales bancos centrales, principalmente la Reserva Federal de Estados Unidos, metió cualquier cantidad de liquidez en el mundo, bajó las tasas de interés a 0%, y ahora está empezando a anunciar que va a disminuir su grado de inyección de liquidez, su compra de bonos, su programa de compra de bonos, y que lo quiere reducir de aquí y terminar ese programa a mediados del próximo año. Esto abre la puerta a que a partir de entonces empezará a hablar ya de reducciones de estímulos monetarios, empezará a hablar de vender bonos que he comprado, quizá empezar a aumentar tasas de interés, y por supuesto todo este exceso de liquidez ha ayudado o ha beneficiado a muchos activos financieros, en específico el tipo de cambio de nosotros, de las principales monedas emergentes del mundo. O sea, están más baratos de lo que deberían de estar. Entonces, todo el mundo tiene miedo que cuando empiece el discurso de salida de estímulos monetarios, pues venga presiones sobre el tipo de cambio, venga presiones por otros activos financieros, sobre todo en economías más pequeñas como la nuestra, y entonces esto provoque otro tipo de presión, otro tipo de presión adicional a la inflación. Jorge, ¿qué esperan ustedes como analistas, como observadores de la realidad económica, del tema del techo de endeudamiento en Estados Unidos, que es un tema sin duda que preocupa a los mercados financieros mundiales? Bueno, antes que nada, nomás comentarle, nosotros pensamos que Banxico va a tener que aumentar en sus últimas dos reuniones de política monetaria, otros 25 puntos base en las dos ocasiones. O sea, va a llegar a 5,25 la tasa de interés. De acuerdo. Porque no creemos que la inflación vaya a bajar en lo que resta del año. Quizá empezará a bajar el próximo año. Ahora, ese tema que te refieres es un tema nuevo para el mercado, es un tema importante porque abre la puerta o la posibilidad de que si no hay una negociación, Estados Unidos puede entrar un impago en su deuda, algo no pensado, que genera a todos mucha preocupación, sobre todo en los mercados financieros. Sin embargo, sabemos que es un tema político, es un tema que le genera mucho capital político a los republicanos, y entonces están aprovechando esa oportunidad para renegociar todos los planes que había ganado Biden, sobre todo en sus programas de incentivos o estímulos para apoyar la infraestructura, todos estímulos sociales. Seguramente van a volverse a discutir para que tengan en la firma de no caer en una posibilidad de no tener las condiciones para seguir pagando la deuda.
Oye, Jorge, regresando un poco al tema del tipo de cambio, ya en días recientes hemos visto que ya comienza a sentirse algún tipo de presión. De hecho, hoy cerramos a niveles que no se veían desde marzo de este año. Se ha ido depreciando nuestra moneda. ¿Ya es parte de lo que está ocurriendo en el mercado global o a qué le podemos atribuir esta depreciación del peso? No, sigue siendo el fenómeno externo, y lo hemos comentado ya por mucho tiempo atrás. Decíamos, el nivel que tenía el tipo de cambio no necesariamente estaba reflejando lo que está pasando internamente en el país. Era mucho de lo que está sucediendo en el exterior. En el exterior hay un exceso de liquidez, un exceso de apoyo que han dado los bancos centrales para salir de la pandemia. Entonces, el temor que tenemos todos los analistas es que cuando empiecen las señales de salida de estímulos, pues posiblemente todas las monedas empiecen a corregirse y sufrir una depreciación. Ahora, ¿qué tan fuerte va a ser esa depreciación? Ahora sí tendrá que ver cómo nos perciba el exterior internamente. Simplemente es el comienzo. Y no necesariamente vamos a tener una constante depreciación ahorita, porque ahorita el mercado está muy preocupado porque se le acumularon todo tipo de preocupaciones, el techo de la deuda, algunas señales, preocupaciones en China, la Fed, etcétera. Hoy incluso el tema de inflación y escasez de energéticos en Europa y Estados Unidos. Ahorita todos fueron noticias negativas que a lo mejor se alivien en las próximas semanas y podemos volver otra vez a ver al tipo de cambio un poquito más abajo, pero sí creemos que en los siguientes meses sí va a ser una constante en donde el piso del tipo de cambio ya cada vez sea mayor. Jorge, reiterando lo que me dijiste hace un momento, entonces ustedes están esperando que al cierre del año la tasa referencial de interés en México esté sobre 8.25 o incluso sobre 8.50%. No, 5.25. Sí, perdóname, discúlpame. 5.25, 5.50. Sí, 5.25, ahorita lo puso México en 4.75. Sí. Dos aumentos más. Sí, error mío. 5.25, 5.50, ¿es correcto? Es correcto. Wow. Bueno, es, Jorge, también un tema que de alguna forma se espera, porque las perspectivas del propio Banco de México sobre los temas, sobre el índice inflacionario, de hecho lo está postergando para que vuelva a entrar a su meta objetivo. ¿Esto a qué se deberá también? Porque hace un momento mencionas el tema del suministro de, por ejemplo, los semiconductores en la industria automotriz que restringen la oferta y pueden llevar a un incremento de precios, pero ¿a qué otra cosa nos estará llevando esta postura del Banco de México de postergar el regreso de la inflación a la meta establecida? Sí, bueno, principalmente es el tema externo, porque el año pasado el mundo no estaba acostumbrado a cerrarse. Esta globalización permitía que muchos procesos trabajaran las 24 horas. Entonces, cuando no hubo demanda, nos encerramos, muchos se tuvieron que detener y le ha costado mucho a la oferta volverse a reincorporar a la apertura rápida de la demanda. Entonces, esta disrupción ha generado muchos cuellos de botella, se han tardado más en satisfacer la demanda y ha generado presión inflacionaria. Por eso todo el mundo piensa que es un tema temporal, pero es un tema mundial. Le ha pegado a los energéticos, le ha pegado a los metales, le ha pegado a los alimentos, le ha pegado a la mayoría de las materias primas. Entonces, pero se ha alargado porque todavía no se logra, todavía vemos mucho estancamiento en las embarcaciones de muchos puertos del mundo y por supuesto escasez, como dices, en chips, en otras cosas que le hace pensar que el invierno podría seguir siendo una época inflacionaria, una época complicada. Entonces, gran parte es importado del exterior, pero internamente también este proceso de reactivación ha provocado que otros servicios que venían retrasados en su recuperación ahora estén pudiendo reincorporar precios, servicios del turismo, los restaurantes, servicios corporativos, profesionales, que el año pasado tuvieron que hacer muchos descuentos en sus precios para poder sobrevivir. Ahora que la demanda más o menos se les ha acomodado, están apenas aumentando sus precios, reincorporándolos, que le mete mayor presión a la inflación o por lo menos no lo permite que baje tan rápido como quisiéramos. Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de CI Banco, muchísimas gracias por esta charla tan útil para nosotros y para nuestro auditorio. Te lo agradecemos mucho. Buenas noches. Fernando y Carlos, gracias a ustedes. Gracias. Nada más para que quede muy clarito, Carlos, la tasa queda en 4.75% anual, la tasa de referencia, y la perspectiva de CI Banco
para el fin de año, y creo que coincidimos nosotros con ella, es que pueda quedar entre 5.25 y 5.50% al final del 2021, es correcto. ¿Qué es el consenso del mercado? No hay ninguna perspectiva de que se mantenga o que vaya a la baja, mucho menos. Es decir, es en realidad lo que ya da por descontado el mercado. Vamos a un corte y regresamos a peso y contrapesos.